listos para enfrentar otro sismo como el de hace 2 años, que hoy, precisamente hoy, 19 de septiembre, cumple ya 2 años? ¿Cuáles son las lecciones que nos dejó, que hemos aprendido? La pregunta no es ingenua, porque estamos en un país, en una ciudad, en el que va a seguir temblando. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver algunos datos que nos dejó el sismo de hace 2 años para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La alarma sísmica sonó hoy en la Ciudad de México como parte de la campaña de prevención de desastres, pero también como un símbolo para recordar la tragedia que dejó cientos de damnificados e inmuebles afectados en la capital y 11 estados del país en 2017. A 2 años de los sismos, el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ofrecieron un informe sobre el uso de recursos y el avance de la reconstrucción que en varios estados ha sido lenta y mantiene a damnificados fuera de sus casas y estudiantes sin aulas. La actual administración ha revelado que recibió un desastre administrativo desde las cifras de afectados hasta la entrega de apoyos. Por ejemplo, la página Fuerza México del anterior gobierno reportó 171,000 afectados. La SEDATU dejó un censo de 164,898 damnificados en 7 entidades. Posturas. 1. El presidente López Obrador dijo sobre la reconstrucción que las obras en proceso todo se va a concluir. Es el compromiso que hemos hecho, terminar completamente, 100% en 2020. 2. Román Meyer, titular de la SEDATU, señaló: no tenemos un estimado en el tema de desviación de recursos, pero alertó que 1 de cada 3 familias afectadas jamás recibió recursos para la reconstrucción. 3. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, precisó que hay 5,000 millones de pesos del Fonden para atender los daños provocados por los sismos de septiembre de 2017. Recordó que para la emergencia se destinaron 29,694 millones de pesos. 4. Con el mapa de reconstrucción escolar, el IMCO ha detectado inconsistencias en la atención de los planteles que resultaron dañados en los sismos de 2017. Estas discrepancias van desde escuelas con fondeo repetido hasta planteles con conflicto en la categorización de daño entre las distintas fuentes de información gubernamental. ¿A dónde fueron los recursos para la reconstrucción? Arrancamos con opiniones encontradas. Desde muy temprano he estado escuchando seguramente la alerta sísmica, este mecanismo de prevención, campañas para prevenirnos de un desastre como el que ocurrió hace 2 años, en una larga lista, sobre todo en una ciudad telúrica como esta. Vamos a entrarle a ver qué lecciones nos dejó. Estamos preparados para enfrentar una tragedia. ¿Qué es lo que ha sucedido para recuperar y restañar los daños, por ejemplo, de los miles de damnificados, viviendas, escuelas, datos que nadie sabe exactamente cómo están ni dónde son en términos de entrega de recursos a los damnificados, cantidades de viviendas caídas, escuelas, en fin, la verdad es que es una confusión absoluta. Y arranco, muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo Becerra, excomisionado para la reconstrucción en la Ciudad de México. Hola, Pepe. Un placer, la verdad, tenerte. Muchas gracias. El gusto es mío. Ricardo, como siempre. Todo mío. Y Rebeca Moreno. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Del gracias. colectivo Ciudadanía 19S. Sí, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y si quieres, empecemos por un hecho que me parece que fue relevante. Ayer mismo, el presidente López Obrador y Herrera, el secretario de Hacienda, dieron un informe sobre los recursos y un poco el balance y las perspectivas de cuándo pueden terminar. La verdad es muy poco halagüeño todas las declaraciones que he estado leyendo en las últimas 24 horas, Ricardo. Sí. Ahorita dijo el presidente, 30%, posiblemente cerremos en 40% 2019, terminaría en el 20% a nivel federal, pero a nivel de la Ciudad de México, tuvimos a César Cravioto la semana pasada, dijo, esto se va hasta el 21%. O sea, van a ser ya 4 años, entre 3 y 4 años después de la catástrofe. Sí. Bueno, yo no dudo de la buena voluntad del presidente y de su equipo
Quiero creer que en su capacidad y en su disposición para enfrentar esta catástrofe que sigue ahí, pero no sé de dónde sacan las cifras. Es decir, no tenemos los censos para hacer explícito y hacer claro que ya avanzamos el 30, que ya avanzamos el 40 o ya avanzamos el 60. ¿Los censos te refieres? ¿El census de viviendas afectadas, y de escuelas afectadas y de damnificados? De escuelas, ese sí está más o menos hecho, armado, sí. Y también el de infraestructura física y el del patrimonio cultural e histórico. Pero el de damnificados y el de vivienda sigue siendo un misterio. A ver, damnificados tenemos... Especialmente a nivel nacional. A nivel federal, o sea... El horror de Chiapas y el horror de Oaxaca no lo tenemos... Y Morelos, no. Y Morelos, por supuesto, sí, no lo tenemos cuantificado. Y en la Ciudad de México tampoco tenemos todavía, hoy a 2 años, una aproximación realista de lo que realmente nos pasó, de lo que efectivamente nos pasó en la ciudad. Es decir, tenemos puras aproximaciones sucesivas, hechas pues más o menos con métodos inciertos que por otra parte no están bien explicitados, no son explícitos, pero que no constituyen de ningún modo un censo. Es decir, este predio con estas personas que la habitaban fueron los damnificados con este tipo de daño. Eso todavía no lo tenemos en la ciudad y por desgracia ni siquiera aproximadamente lo tenemos a nivel nacional. Hay un dato para ir de la Ciudad de México hacia lo nacional que me parece muy fuerte. Rebeca, seguramente tú nos vas a poder contar porque has estado desde hace 2 años, lo comentamos con Ricardo antes de estar al aire, has estado presionando y demandando y exigiendo a las autoridades. Y hoy conocemos de manera oficial que a 2 años de los sismos, después de hacer pruebas en algunas de las viviendas de damnificados, van a ser o tendrán que ser reubicadas 800 familias. Así es. Sí. A un lugar distinto. Nunca pudieron regresar a sus casas, parece ser. Y además hoy van a ir a unos terrenos o se verán reubicados, pero tampoco se sabe a dónde. Así es. Sí, yo me voy a centrar en la experiencia de la Ciudad de México porque es donde el colectivo ha trabajado principalmente. Por eso empecé con la Ciudad de México. Y coincidimos con Ricardo en que no hay un censo, sobre todo del impacto económico y social que tuvo el sismo del 19 de septiembre del 2017. Ahora tenemos un aproximado más certero de cuántas viviendas, hablando de vivienda unifamiliar y multifamiliar, fueron afectadas con el sismo. ¿Cuántas traes? Definitivamente no conocemos el número total de personas afectadas por el sismo. Lo que sí pudimos observar con el censo que hizo la nueva administración fue que el número de viviendas aumentó considerablemente, pero que lo que está hasta ahora en el portal de reconstrucción, en la plataforma de reconstrucción, son simplemente las viviendas que tienen acceso a beneficios para la reconstrucción, rehabilitación o reparación de vivienda. En tu experiencia, no son ¿cuántas doñadas. pueden haberse quedado fuera? Dame una proporción. No podría decirlo porque en realidad tenemos este caso de viviendas colindantes que son las que fueron afectadas y siguen siendo afectadas por viviendas que fueron dañadas por el sismo. Y luego si a eso le sumamos la incertidumbre del subsuelo que sigue haciendo que viviendas o casitas se vayan de lado, pues en realidad el número va creciendo. Lo que sí me gustaría precisar es que esta información o estos estudios tal vez los tendría que estar haciendo la nueva Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y no necesariamente la Comisión para la Reconstrucción, porque finalmente conocer el impacto de un desastre natural tiene que ver con una gestión integral de riesgo de desastres y la Comisión para la Reconstrucción, su mandato específico es reconstruir vivienda. Buen punto. Reconstruir vivienda, escuelas e infraestructura. Yo creo que ni siquiera yo creo que ni siquiera la Secretaría, Rebeca, probablemente el INEGI. Yo creo que lo que se demostró con toda claridad en el 2017 es que no hay capacidad institucional, Pepe, José, no hay capacidad institucional en la Ciudad de México, pero tampoco en el resto del país, mucho menos en el resto del país, para levantar un censo. Es decir, para ir con una metodología clara a reconocer en el terreno qué fue lo que pasó social y físicamente. No hay.
¿Quién O sí sea, no puede hay, no hay en la Ciudad de México de No. entrada. Y por, No hay, digo, si no hay aquí, no hay. más No hay. difícil lo En veo Chiapas, en otros en Morelos, estados de la en República. Oaxaca, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo? Tendría que ser El INEGI. una cosa mucho más El estructurada. INEGI. Quien Y sí el sabe INEGI hacerlo tomarlo- es el INEGI. Creo que hay que fortalecer al INEGI, que me perdonen los del INEGI que ya hacen muchas cosas, pero sí creo que es la única institución que sabe barrer el terreno y que con criterios objetivos, no clientelares, es muy importante, ¿verdad? No sesgos partidistas, no sesgos políticos, con claridad vayan al terreno, insisto, y nos retraten la magnitud del daño. A ver, ahí hay un punto importante Con que exactitud. tiene que ver con la manera de resolver y enfrentar y planificar esta clase de situaciones, y es en efecto cuando se mete la política. Voy a tener que ir a un corte, pero regreso contigo. Si tú has visto, como dice Ricardo, sesgos clientelares de la anterior o de la actual administración en los programas de reconstrucción. Estamos hablando de las lecciones, lo que hemos aprendido de los sismos, del sismo de hace 2 años, en un país que usted sabe ha temblado y va a seguir temblando. Me quedé contigo. Rebeca Moreno, del colectivo Ciudadanía 19S, ponía sobre la mesa, Ricardo Becerra, y decía, hay que privilegiar instituciones como por ejemplo el INEGI Sí. para tratar de evitar sesgos clientelares en programas de reconstrucción. Así ¿Tú es. has vivido en el terreno que haya habido esto en la administración anterior, en el caso de la capital, en la administración perredista de Mancera, o ahora en la de Sheinbaum? Sí, la verdad es que, bueno, la documentación que hicimos en los primeros meses posteriores al sismo del 19 de septiembre fue un contexto difícil para las personas damnificadas. Había una ley para la reconstrucción y luego documentamos que hubo más de 122 acuerdos o lineamientos que guiaban el proceso que tenían que seguir las personas damnificadas para reconstruir su casa o su edificio. O sea, 122 lineamientos para poder acceder a los recursos. Exacto, acceder al programa a cualquier programa de reconstrucción. Eso se juntó con el proceso electoral y dio pie a muchísimos contextos de opacidad, de captación de ayuda, de negociaciones en lo oscurito que vecinos y vecinas hacían con el primo que Bueno, conocía a ver, solo- alguien en la ver, delegación. Y solo recordar, incluso cuando se armó esa comisión, ustedes me corregirán, pero cuando los coordinadores de PRI, eran PRI, PAN y Movimiento, me parece, o PRD, PRD. se autonombraron y se dieron el poder de su firma. ¡Qué cosa! Así es. Así es. ¿A eso te refieres cuando hablas de opacidad, manejo estos aspectos de manejo clientelar? Me refiero a lo grandote, pero también me refiero a lo chiquito de vecinos que accedían a cualquier tipo de ayuda porque no conocían un proceso de reconstrucción integral y que eso dificultó que cualquiera accediera a ayuda del gobierno y que hoy tenemos 2 años después gente sin casa porque no avanzaron ni por el lado oscurito ni por el lado institucional. Lo que Ciudadanía desde entonces ha dicho es necesitamos una política pública de reconstrucción general. No sui generis, que es la que tuvimos en el 85, muy específica y, digamos, cuentan que muy bien hecha, y esta del 2017, que se reinventó ya 2 veces y que ha atendido un poco a caso por caso y al contexto coyuntural. Ahí la verdad es que uno se pierde. De 1985 a ahora, después de todo lo que hemos sucedido, los terremotos sucesivos, desastres, catástrofes, Ricardo, no tenemos una política pública general de reconstrucción. No hemos extraído, menos hemos aplicado las lecciones que ya deberíamos haber asimilado como país, como Estado, ¿no? El sismo de 2017 no es comparable, ¿no?, con el de 1985, ni en magnitud, ni en el nivel de daño, ¿no? Pero sí fue más insidioso por muchas razones. Porque fue en vivienda. Exacto, porque fue muy disperso. En el 85 tú sí podías hablar de la zona cero, ¿no? Sí, de la sí, gran zona de destrucción y devastación. Estaba localizada y era casi un símbolo. Sí, lo fue. En cambio acá, como decíamos en el libro que tú conociste, el daño del 2017 fue una larga luna, una media luna muy larga, que entró por Tláhuac, por el sur de Tláhuac, y terminó hasta el norte de la Gustavo Amadero, hasta Lindavista, ¿no? O sea, imagínate, casi toda la Ciudad de Toda la México, ciudad, un casi corte toda, transversal. le dio la vuelta a la Ciudad de México, la mitad de la Ciudad de México,
y fue luego muy difícil incluso reconocer los daños. Les puedo contar que a mayo de este año empezaron a surgir nuevos edificios dañados. Que no Mayo de 2019 Wow. todavía había edificios que no se sabían dañados, pero con el movimiento, con las lluvias, empezaron a notarse pues las grietas que habían permanecido ocultas y que ahora se retiraron. Eso ocurre, por ejemplo, en la colonia Nápoles. Hoy, entonces, es más difícil de reconocer este sismo, pero no tenemos los programas que ya deberíamos haber habilitado para reconocer esto. ¿A qué me refiero? La Ciudad de México, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, que es una gran institución, ya debería tener ese programa diario de reconocimiento de los edificios malditos, como los llamo yo, que son los que se hicieron entre 1968 y 1983, que son los edificios que le dieron paso ¿Cómo? a su majestad el coche. ¿Y cómo se llama eso además? ¿Eso fue una Planta época baja flexible. ¿Una época de corrupción? No, una época malhechura, ¿de donde la idea era darle paso al carro y entonces quita muros de carga, quita soporte fuerte para que tu coche pase. Ah, ok. Y son las patitas que tú ves. estacionamiento. Exactamente. Que Eso son súper típicos de la del Valle. la ciudad del estacionamiento. Exactamente. Bueno, ese tipo de construcción es muy típica de esa edad. Y tenemos que ir a revisarlos. Son miles. Son miles. Son miles. Y están por toda la ciudad. Bueno, ese programa se debe hacer ahorita que no tiembla, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Tendríamos que desplegarlo ya, pero no lo hacemos. Esta cultura de la prevención que debe estar todos los días en marcha, todavía no la tenemos. O sea, es de las cosas que desesperan. Podríamos ¿no? decir, nos parece muy bien lo de las alarmas sísmicas. Pues claro. Eso no hay, lo voy a poner en duda, pero a ver, las cosas de fondo es meterte a fondo Claro. en el estado de la ciudad. ¿Tú tienes también registros de edificios que hayan venido revelando mucho tiempo después afectaciones? Lo que tenemos más bien es un contexto internacional de hace más de 20 años de conferencias de Naciones Unidas que nos dice a todos los países que integramos Naciones Unidas, la gestión integral del riesgo de desastre es una obligación que tienen los estados para asegurar la vida y la supervivencia de las personas que habitan y transitan X ciudad. Se hicieron lineamientos internacionales, se firmaron conferencias, incluso se dio financiamiento internacional para que los países internalizaran estas nuevas aproximaciones de prevenir el riesgo de desastres al interior. Y México ha suscribido desde entonces muchísimos instrumentos internacionales. Eso se ha reflejado poco a poco en las leyes generales, en la Ley General de Protección Civil, ahora en la Ley de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, pero a nivel de política pública no lo vemos reflejado. Algo muy claro es eso, la revisión de inmuebles que fueron construidos con otro paradigma y con otros estándares de construcción en los años que menciona Ricardo, pero mucho también tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la gestión de recursos naturales, con cómo concebimos las ciudades, atendiendo a disminuir los riesgos. Ahora, no todo va a depender de las leyes. Hay algunos factores que incidieron en la tragedia de 2/17 que a mí me dejan, las cifras espantan. Por ejemplo, la cantidad de gentes que en esta ciudad no tiene título de propiedad. Por tanto, si su vivienda se afecta, no tiene cómo reaccionar ni responder, ni siquiera acceder a los programas. Otro programa que deberíamos poner en marcha ya. Construcción, por ejemplo. Autoconstrucción. La cantidad. Bueno, Repsamen fue como el ejemplo icónico, pero es uno de tantos. Sí. ¿Qué hacer con eso? ¿Eso entra dentro de la gestión integral? Claro, debería entrar. Y más cosas más fuertes que, bueno, yo ya tengo al gremio de ingenieros pululando en mi cabeza, pero hay que decirlo. Las famosas figuras del DRO, del director de obra, o el corresponsable de obra, ¿no? Estas figuras que son unos terceros que vienen a revisar si la construcción estuvo bien hecha, hay que discutirla. En Japón, o en Chile, o en Estados Unidos, el responsable de que una construcción esté bien hecha
es quien la hace. Es el arquitecto. Es quien la hace. ¿El arquitecto o el ingeniero? Sí, señor. El que firma los planos que le autoriza la delegación. No el dueño para de la construir. cosa y el arquitecto que le piden a otro que les diga si está bien hecha. Es una práctica muy mexicana, barroca, ¿verdad? Que debe al menos ponerse en cuestión, y a mí me gustaría que en esta administración de la doctora Sheinbaum, la verdad, con esa voluntad de transparencia, pudiera abiertamente discutirse y ventilarse. Sí, bueno, porque imagínate, además tú entras a por ejemplo, pienso en un juicio, ¿contra quién vas? Claro. ¿Contra el dueño, contra el arquitecto, contra el ingeniero, contra el DRO, contra el quién? DRO. Ese es el problema que han enfrentado los bastantes vecinos damnificados que han querido llevar sus casos a juicio. De las 100 carpetas de investigación, tenemos si acaso 2 judicializadas. Todas las demás siguen en investigación, en ministerios públicos que siguen investigando quién era el responsable de que se cayera o no se cayera X edificio. Y ya de por sí el MP, digamos que no es muy ágil. Imagínate si además le pones un laberinto antes de poder llegar. Déjame ir un corto hablando con Ricardo Becerra, excomisionado para la construcción en la Ciudad de México, y con Rebeca Moreno, que es del colectivo Ciudadanía 19S. Y me gustaría arrancar este bloque con una declaración esta semana de Meyer, del secretario de Sedatu, que dijo, Román dijo, no tenemos estimaciones claras sobre las desviaciones, pero sí ha habido desviaciones, e incluso dice una de cada 3 familias no recibieron los recursos que se aprobaron en la administración pasada para entrarle al tema de la reconstrucción, que entiendo eran cerca de 20, o sea, no era una cantidad menor, alrededor de 29,000 millones es lo que he estado escuchando, pero han sido tantas las cifras que también estoy un poco perdido. Ricardo, ¿cómo ves? Pues creo que la declaración del secretario merece ser atendida, la verdad, es muy importante, pero otra vez, ¿frente a qué está comparando el secretario? Si no tenemos el censo, no sabemos qué gentes fueron damnificadas, pues no sabemos muy bien si ese 1 a 3, qué referente y ¿Sobre qué estima? ¿Cuál es el estimado? Claro, y es donde vuelve a recaer nuestra gran deficiencia, o deficiencia como país, nuestra deficiencia institucional de no poder hacer debidamente el censo. Ahora bien, en mi experiencia, ahora que tuve la oportunidad de trabajar en el CIDE en un proyecto sobre resiliencia telúrica e hídrica, pues sí, nuestra experiencia, sobre todo en Oaxaca, pero también en Chiapas, es una desatención absoluta en comunidades y municipios enteros en la reconstrucción, cosa que no pasó en la Ciudad de México. Es incomparable lo que la pasó. Ciudad de México es otra tiene cosa. es el escaparate, tiene los focos de los medios. Buenas y malas. No, es otra cosa. Pero en efecto, hasta es probable que la declaración tan fuerte del secretario se quede corta. Frente a lo que uno puede ver todavía hoy en esas comunidades, pues del Istmo y más abajo, que fueron dañadas por el arrancando sismo desde del Jojutla, 7 de septiembre. La gente sigue viviendo en Jojutla en tiendas de campañas que donaron los chinos. Sí. Comenzando por ahí. En la Ciudad de México fue... Aquí todavía hay gente viviendo en tiendas de campañas de chinos, por cierto. Sí, totalmente. Siguen viviendo. Hay muy poca gente que ha regresado a sus casas, sobre todo en la zona oriente, que es donde se ha hecho la reposición de vivienda unifamiliar. Los edificios, vivienda multifamiliar, no hay ni un solo reconstruido, hay un par ya rehabilitados o reforzados. Pero en el tema de los recursos, nunca supimos en la administración pasada si eran 8,000 millones los que estaban disponibles para la reconstrucción o 14,000 millones. Y eso tiene que ver porque el fideicomiso para la reconstrucción de la Ciudad de México nunca estuvo abierto a pesar de que tenía recursos públicos. Hoy seguimos sin saber cuánto es el total disponible del fideicomiso, pero lo que sí hay, porque han transparentado esa información, es el gasto ejercido hasta mayo de este año. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces, por lo menos sabemos en qué han gastado los recursos y cuánto. No sabemos cuánto queda. ¿Cuánto se lleva hasta esa fecha?
Ay, Aprox. no tengo conocimiento, pero bueno, no recuerdo, pero está en la plataforma. Te lo preguntaba para la porque tiene que reconstrucción. aguantar el dinero hasta 2021. Y no sabemos cuánto es el total, es que ese es el tema. Ese por ahí va. Es Creo que uno de los falta, temas, sí. es uno de los temas, falta que nos publiquen las reglas de operación de ese fideicomiso, falta que nos digan el total de recursos, de dónde viene cada recurso, del Fonden, de lo asignado en el presupuesto del 2018, de donativos internacionales. ¿Cómo está? No Sí, sabemos. porque de los partidos no pero llegó nada, siento decirles. Ya dijo Ciro Murayama. Por más que presumieron y andaban aquí, Ya. deben hacer su roadshow a los medios diciendo que iban a dar dinero, creo que no dieron nada de sus prerrogativas al tema. Sí. Pues por lo pronto Herrera, lo que dijo el secretario de Hacienda es que hay 5,000 millones. Sí. ¿Cómo ven ese? O sea, eso no, Está muy bien. Falta, digamos, el 60%. Pues sí. Según las propias cifras oficiales. Claro, con 5,000 millones. Uy, para 4 estados, severamente dañados 2. No lo sé, no sé. De nuevo, nos movemos en una arena movediza completa, ¿no? Pero creo que hay una oportunidad, qué bueno que se discuta en programas como el tuyo esta problemática, Pepe, porque de veras no podemos darnos el lujo de volver a olvidarnos de que aquí va a volver a temblar. Sin duda, de sin que duda. estamos... Es el punto de partida. Vamos, el lago sigue allí abajo, ¿no? Sí. El lago está ahí abajo, no se ha secado. No. Ahí está, estamos ahí viviendo sobre un lago y no hemos interiorizado los mexicanos esta cultura de riesgo, ¿no? Todavía hoy me decían altísimos funcionarios del gobierno de la ciudad y del gobierno federal que no se aplicaba bien el simulacro porque la gente se espanta. Pues ni modo, hay que espantarlos. Hay Sí, que sí, espantarnos, sí, sí. ni modo. Hay que recordar. Pero a ver, hay que espantarnos o también habría... Pues hay- es que hay- si no hay- nos acostumbramos a eso. Pero hay un tema Pepe, que también me parece interesante, es en otros Pues, países Nueva Zelanda. las catástrofes Oh, han sí. servido también como un espacio de oportunidad Ajá. para hacer cambios, para planear, para, digamos, Claro. corregir lo que estaba mal hecho. Sí. En este caso, ¿tenemos algún atisbo de eso? Yo no veo el panorama tan desolador. Yo A creo ver. que, sobre todo en la Ciudad de México, ha habido ciertas mejoras. El famosísimo Atlas de riesgos y peligros ya está disponible. El de la Ciudad de México está bastante más decente de lo que encontramos hace 2 años. Ajá. Tiene bastantes capas de información. Ahora hay que aprender a usarlo, a apropiarnos de esa información para poder disminuir nuestros propios riesgos, ¿no? Pero bueno, eso es una política pública de prevención que va avanzando y que nos dice la propia secretaria de Gestión Integral de Riesgo que tienen contemplado capacitación y como muchas más actividades. En el tema de reconstrucción ya hay gente que ya regresó a sus casas, faltan el gran porcentaje de la población, pero bueno, vamos avanzando en esos temas. Para nosotros lo más preocupante es que seguimos sin estudios generales del suelo de la ciudad, ni estudios específicos, no sabemos cómo va a ser este proceso de reubicación, tiene que ser con apego a estándares internacionales de protección a derechos humanos y eso va a ser todo un proceso, porque en México nunca hemos hecho una reubicación, en México como país nunca se ha hecho una reubicación así. A ver, pero ahí entonces, está el punto. A ver, una reubicación en algún lugar puede ser un paso, digamos, muy oscuro. Llevar gente, Será 800 familias de un lugar a otro puede ser una cosa traumática. En otros casos Lo puede es. ser la oportunidad para rehabilitar un barrio, hacer que resurja, en fin, eso es planeación. Eso no lo estamos viendo en este caso en específico. Sí, yo creo que hay. ¿Tienes? Tiene toda la razón, Ajá. Rebeca. Sí se han hecho cosas, insisto, en la Ciudad de México sobre todo, ¿no? E incluso en la administración de Mancera, para ser honestos, también se hicieron cosas. Por supuesto que ahora se están haciendo como el Atlas de Riesgo. Claro que el hecho de que un Atlas de Riesgo se necesite un tutorial ya es sospechoso. Debería de ser fácil, ¿no? Que cualquiera que llegara lo pudiera hacer. Pero bueno, esa es otra cosa. Sí se han hecho cosas. Sí se han, ¿Necesitas mapa para el Atlas? sí, si necesitas, Entonces, sí necesitas un curso para utilizar el mapa, Ok. pues no. Bueno, pero no importa. El punto es que ahora, por ejemplo, estas reubicaciones que sí son masivas, ¿no? Son 800 familias. Y creo que se queda corto el asunto, pero sí es una oportunidad, en efecto, de una reordenación territorial Exacto. y de una forma de planeación urbana nueva. Sobre todo, Rebeca no me dejará mentir, de que no se vuelva a construir allí.
Ya varias colonias del oriente de la ciudad ya habían acusado esta problemática, aún sin temblor, y de nuevo, Grietas. por criterios clientelares o Hundimientos. por necesidades de las clientelas partidistas y no, se volvieron a sentar allí y ocurrió lo que ocurrió. Una tremenda tragedia, ¿no? Bueno, esas cosas son las que no nos pueden volver a pasar y otras más. Pero en serio, por ejemplo, José, la ciudad debe tener una bolsa de dinero financiera para acometer su próxima desgracia. La vamos a tener. Para actuar en una emergencia, porque se acuerdan de ese Sí, rollo. sí. El asunto es que el dinero no se podía ejercer porque no había una bolsa y No tuvo había. que esperar no sé cuánto. En Además de las 2017 122, teníamos una bolsita, pero luego lo que se tuvo que hacer fue agarrar de acá y agarrar de allá. Y en ese merequetengue hubo una corrupción que ahora se está revelando. Bueno, y se está revelando de qué manera, y de bueno. qué manera. Déjame ir rápido. Construcción en la Ciudad de México. Me estoy yendo. Rebeca Vienes, 30 segundos. Tu lección, tu aprendizaje de 2017. Para mí creo que la reconstrucción va, que eso ya es un gran avance. Hay personas que han recuperado su vivienda y eso es importante. Los grandes pendientes es determinación de responsabilidades y todos estos casos que siguen en la impunidad y que requieren de sancionar a culpables, las carpetas de investigación de las que ya hablábamos. Los estudios del suelo son verdaderamente importantes para conocer cómo vamos a reordenar esta ciudad y sobre todo una cultura de la prevención, tanto en políticas públicas como internalizarla en el imaginario de la sociedad mexicana. Ricardo Becerra. Bueno, hay un montón de cosas que hacer. Hace un año, Carlos Pero Flores y yo si pones una propuesta. publicamos un este libro. librito, Aquí volverá a temblar. Vienen 42 propuestas. Dejo otra más que ojalá el gobierno de la ciudad y el gobierno federal lo tome, ¿no? Creo, insisto, en eso nos quedamos, que la Ciudad de México, especialmente la Ciudad de México, debe hacer una bolsa, los que vivimos en la ciudad, una bolsa continua. Por ejemplo, la parte alícuota de tu predial, el 2% Impuestos. de tu predial. Muy bien, Ni modo, gracias. impuestos, 2% Gracias, de predial, Ricardo para Becerra. hacer una Ya me voy. bolsa que asegure a las Muchas casas de la gracias, ciudad. Rebeca Moreno. Gracias.